Introducción a SAP MM. ¿Qué es un sistema ERP? Son sistemas que integran todos los procesos empresariales en un sistema informático, seguro, confiable e integrado. Esto facilita la toma de decisiones a partir de archivos de datos históricos de la empresa. SAP como sistema ERP tiene las características anteriores. También permite exportar datos a diferentes formatos, como Excel, y se puede integrar con aplicaciones externas que pudieran administrar determinados procesos de la empresa. Esto es muy útil. Muchas empresas mantienen sistemas externos a SAP, generalmente por motivos estratégicos de cualquier tipo. Al ser un sistema integrado, SAP posibilita la detección de desviaciones de eficiencia o de planificación. Por ejemplo, el área de finanzas puede saber en tiempo real, a partir, digamos, de los datos que proporciona el área de logística, si está cumpliendo o no el presupuesto asignado a un proceso X. También se puede controlar, en tiempo real, el comportamiento de los portadores energéticos de ese proceso, etc. ¿Cómo es el aprovisionamiento en SAP? El proceso de aprovisionamiento comienza en el punto en que un usuario transfiere al departamento de compras la necesidad de adquirir determinados materiales o servicios a través de una solicitud de pedidos. Los materiales o servicios adquiridos pueden ser para stock o cargados al consumo. Cuando los materiales se adquieren para stock, es obligatorio el ingreso de mercancías. No existe imputación a centro de costo alguno y eventualmente puede ser actualizado en cuanto a valor, cantidad y consumo. Los centros de costos funcionan como una bolsa para determinada área, donde se acumula el gasto. Por ejemplo, el área de recursos humanos puede tener un centro de costo con código, digamos EC01, a donde se va a cargar todo el gasto de esa área. Lo mismo para las áreas restantes, ya sea el área de ventas, de logística, etc. De esta manera, se puede tener un control de los gastos por áreas y además de los gastos totales de la empresa a partir del gasto de los diferentes centros de costos. ¿Quién es el usuario? Es el responsable de un área de la empresa que tiene a su cargo el cálculo de los requerimientos de la operación. En ocasiones, determinados materiales, quizá por el precio que tengan en el mercado, se evalúa si es factible la obtención de ese material. Es lo que se denomina estrategia de liberación, que permite establecer un procedimiento de aprobación de pedidos. SAP permite tomar decisiones de manera personal o colectiva. Estas aprobaciones se pueden visualizar en SAP por códigos de liberación, donde se pueden configurar los montos, parámetros y demás políticas de compras. Posteriormente, es necesario evaluar la fuente de aprovisionamiento, identificando los proveedores que pueden satisfacer determinadas necesidades de aprovisionamiento. De esto se encarga específicamente el departamento de compras, atendiendo a varios criterios: calidad y precio. También se pueden considerar cuestiones estratégicas como alianzas, etc. Para ello, en SAP se puede crear datos maestros en el sistema, con registros de materiales, servicios y proveedores. Entonces, cuando se realiza un pedido, lo normal es que de antemano se haya creado ese material y existe una lista de proveedores a partir de la cual se puede realizar una petición de oferta. En el caso de que exista la necesidad de adquirir un material del cual no tengamos registro alguno, por ejemplo, por ser la primera vez que se tiene necesidad de él, se debe crear primeramente en SAP. Lo mismo si no tenemos un proveedor. Debemos crearlo para luego realizar la petición de oferta. Petición de la oferta. Es un documento con el cual la empresa solicita al proveedor una propuesta de cotización para determinados productos o servicios. En este documento se deben plasmar todas las condiciones bajo las cuales se desea obtener el material o servicio: materiales, servicios, calidad, cantidad,
condiciones de entrega, etc. Las respuestas de los proveedores se deben registrar en SAP para su evaluación. SAP permite comparar las ofertas de diferentes proveedores. También puede discriminar de inmediato un proveedor que no cumpla con las condiciones o expectativas de la empresa. Esto SAP lo hace de manera automática. Una vez que se determina el proveedor, en base a las expectativas de la empresa en cuanto a las condiciones de compra antes mencionados, se pasa entonces a la etapa de tratamiento de pedidos. Tratamiento de pedido. Aquí es donde se crea la orden de compra o solicitud de pedido. Se debe especificar si los productos adquiridos serían para stock o para el consumo. También se pueden visualizar las facturas asociadas a esa orden de pedido, controlando las cantidades y precios. Si antes ya habíamos realizado un pedido con ese material, se pueden copiar datos de antiguas órdenes de pedido para simplificar el proceso de pedido de compras sin tener que hacerlo todo desde cero. También se puede realizar este pedido apoyándonos en los contratos marcos, donde se definen las condiciones, los parámetros, cantidades mínimas y máximas a abastecer, negociadas con el proveedor, etc. Control del pedido. En esta etapa se puede controlar en el sistema el estado de determinado pedido. Por ejemplo, si ha entrado una factura relacionada con determinado pedido, hacer reclamaciones de entregas pendientes, etc. Entrada de mercancías. En esta etapa es donde se registra la entrada de mercancía al sistema. En SAP los materiales que tengamos en almacén y que normalmente conocemos como existencia, los podemos encontrar como libre utilización. Existen también otros conceptos relacionados con los estados de los materiales, como pueden ser stock bloqueado, stock en calidad, etc. Por ejemplo, cuando se está determinando por el departamento de calidad la calidad, valga la redundancia, de determinado lote de materiales, estos no ingresan al sistema como libre utilización, sino como stock en calidad. A partir de los resultados de calidad, se pueden tomar entonces acciones como pueden ser la devolución de los materiales al proveedor, para lo cual se puede bloquear ese stock hasta que el proveedor responda o liberarlos para su libre utilización. Verificación de facturas. Se verifica por el departamento con acceso a las cuentas por pagar si las cantidades, los precios, las condiciones y las especificaciones de los productos recepcionados en los almacenes son las mismas pactadas con el proveedor para entonces desembolsar el pago. Otros procesos de aprovisionamiento. Traslado interno. Por ejemplo, en una empresa que tiene 2 centros en el área de Madrid, tiene déficit de determinado material en el centro A la vez que tiene una existencia considerable de dicho producto en el almacén del centro B. Este proceso comienza en el centro receptor con una orden de pedido de traslado de stock. Cuando ese material sale del centro emisor, se denomina como un stock en tránsito, que está llegando a través de un proveedor interno. Cuando se recepciona el material, se evalúan las características, especificaciones, en fin, que todo esté bien, y es entonces cuando se realiza el ingreso de mercancías, o sea, el stock en tránsito pasa a stock de almacén en centro. Subcontratación. Puede pasar que la empresa haga un pedido a un proveedor externo, pero a diferencia del proceso de aprovisionamiento clásico, en este caso, la empresa facilitará al proveedor algunos o todos los componentes para producir el material solicitado. En este proceso, además de las especificaciones del producto terminado por los proveedores, se debe tener información detallada de los materiales que serán suministrados al proveedor. Estos materiales se pueden observar en sistema en el stock de materiales facilitados al proveedor. Una vez que el subcontratista completa el servicio y hace entrega del material fabricado, se contabiliza, además del resultado del pedido,
el consumo de componentes referente al stock de materiales utilizados por el proveedor. Este último entrega una factura por los servicios prestados y se termina con la verificación de esa factura, los pagos, etc. Consignación del proveedor. Esto significa que un proveedor suministra un material a la empresa, la cual puede almacenarlo, pero no debe pagarlo hasta tanto no se realice el consumo. En un contexto real, las liquidaciones por este tipo de aprovisionamiento se realizan a intervalos negociados entre las partes, por ejemplo mensualmente. En este proceso, entonces, además de acordar un precio y registrar además la información de dicho precio, se introduce en el sistema como un registro de información de consignación. A partir de lo anterior, entonces se puede llenar el almacén de artículos en consignación. El proceso normalmente comienza con un pedido en consignación al proveedor. Después que se suministra el material, se contabiliza esa entrada de mercancías. Con esto finaliza el proceso, ya que no debe pagarse ese material hasta tanto no se utilice. Niveles de organización. Los niveles de organización en SAP es como se muestra en el siguiente gráfico. Mandante. Es el más alto de los niveles. Es una unidad dentro de SAP. Es autónoma tanto legalmente como organizativamente. En un entorno empresarial, el mandante representaría un grupo de empresas. Por ejemplo, pudiera ser un grupo de empresas destinadas a la fabricación de artículos deportivos, y este grupo empresarial podría agrupar empresas de fabricación de ropa deportiva, otras destinadas a la fabricación de zapatillas deportivas, otras que se encarguen de la producción de complementos deportivos, etc. El mandante, en definitiva, es el nivel de mayor jerarquía dentro del sistema SAP. Entonces, los datos que se registran, modifiquen o eliminen en este nivel afectarán a las sociedades y a las demás unidades organizativas. En el mandante, además, es donde se registra el acceso de los usuarios con los diferentes niveles del mismo. Sociedad. Es la estructura organizativa más pequeña que puede reproducir un sistema autónomo y completo de la contabilidad. Entonces, como unidades contables independientes, realizarán su propio balance. Por ejemplo, una empresa que se encuentra en un grupo empresarial. Siguiendo el ejemplo del grupo empresarial de artículos deportivos, una sociedad sería una empresa de las que se dedica, por ejemplo, a la producción de zapatillas deportivas. Las sociedades se definen en SAP con una clave alfanumérica de 4 caracteres. Centro. Es una unidad organizativa perteneciente a la logística que subdivide a una empresa en cuanto a la producción, aprovisionamiento y la planificación de las necesidades. Pueden ser centros de distribución, centros de producción, oficinas de ventas, puede ser también la casa matriz de una empresa, etc. Se definen en SAP, al igual que las sociedades, con una clave alfanumérica de 4 caracteres. Almacén. Es el lugar donde se custodian, almacenan y se gestionan las existencias de los materiales. Desde el punto de vista del sistema, es una unidad organizativa que permite diferenciar los stocks de materiales de un centro. Por ejemplo, se podría considerar un almacén de combustibles y de esta manera diferenciamos a todos los materiales que tengan esta característica, pero los materiales en sí presentan un código en SAP, posibilitando que cualquier consulta que hagamos a determinado material va a arrojar respuestas rápidas y oportunas. Grupo de compras. Es una unidad organizativa dentro de la logística que subdivide a la empresa según sus necesidades de compras. Adquiere materiales o servicios, negocia las condiciones de compras, asumiendo la responsabilidad de esas transacciones. Varias organizaciones de compras pueden ser asignadas a una sociedad. Datos maestros. También llamado registro maestro de materiales. Es la fuente central de datos específicos de una empresa. Todas las áreas de logística lo utilizan y de esta manera se evita la redundancia de datos. Dentro de este registro, los materiales pueden ser codificados, por ejemplo,
si son materias primas, materiales de consumo, materiales elaborados, etc. Si un departamento necesita un material, no necesita crear información nueva, sino ampliar la ya existente. Contiene toda la información relevante para contactar y hacer la solicitud de pedidos. Resumen. Los sistemas ERP integran todos los procesos empresariales en un sistema informático, seguro, confiable e integrado. Esto facilita la toma de decisiones a partir de archivos de datos históricos de la empresa. Al ser un sistema integrado, SAP posibilita la detección de desviaciones de eficiencia o de planificación. Además del proceso de aprovisionamiento clásico, también existen otros como traslado interno, subcontratación y consignación del proveedor.